Así que bueno, iniciamos de manera formal al nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Les damos la más cordial bienvenida a este quinto webinar dentro de nuestro cuarto ciclo de webinars gratuitos que UNICEPES pone a disposición de todo el público de Hispanoamérica para, con el propósito de hacer una divulgación científica de diversos temas y en el caso particular de hoy, pues un tema bastante interesante que va muy ad hoc también al tema sobre sostenibilidad que estuvimos viendo el día de ayer. Como les decía, el día de hoy el ponente será el doctor Jairo León, quien nos acompaña desde Colombia. Y me voy a permitir dar lectura al resumen de su hoja de vida. Él es doctor en investigación y docencia por esta casa de estudios, por UNICEPES. Es magíster en evaluación en educación por la USTA, especialista en docencia universitaria y licenciado en filosofía y letras por la USTA, diplomado en diferentes áreas del conocimiento. 23 años ejerciendo la docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado en universidades como la Santo Tomás, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad de Pamplona, la Universidad del Pueblo, la Universidad de Investigación y Desarrollo, la Universidad Cooperativa de Colombia, y desde hace 3 años la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores también lo ha llamado para acompañar a sus estudiantes en el proceso de formación en maestrías y doctorados. Es autor de diversos artículos científicos para revistas indexadas de distintas universidades y miembro de distintas organizaciones de carácter científico, académico y social, ponente en diversos eventos internacionales, además coautor del libro Antropología Compleja en el año 2005, co-creador del periódico Doxa en el año 2000 de la Universidad de Santo Tomás y cuarto aspirante a rector de la Universidad Industrial de Santander en el año 2018. Es para mí un gusto cederle el micrófono al doctor Jairo León. Con el webinar Hambruna Mundial, gracias a los transgénicos. Adelante, doctor Jairo, todos los micrófonos son suyos. Muchas gracias, ingeniero Adrián. Bueno, la canción decía al final algo muy interesante. Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso. Errores no admiten otros. Eso es lo que pienso. Pues bien, el tema de hoy tiene que ver con algo álgido, algo que a todos nos toca, y es la alimentación. Hambruna mundial gracias a los transgénicos. Veamos de qué se trata entonces. Disertaremos en primera instancia qué son los alimentos transgénicos, ataque a la simiente latinoamericana, efecto de los transgénicos para la salud y la soberanía alimentaria. En el quinto punto hablaremos, y si el campo muere de hambre, ¿qué le espera a la ciudad? Como todos son problemas, también he traído propuestas que al final de la videoconferencia espero las suyas. Está la propuesta de la Comisión Pastoral de la Tierra, de la doctora Vandana Chiva, del doctor Leonardo, y por supuesto la mía, que he tomado el skate de la universidad para estas conferencias y lo voy a compartir en esta tarde. Muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación de UNICEPES al cuarto ciclo de videoconferencias. También agradecer a la universidad por abrir este interesante espacio de crítica reflexiva y lectura de la realidad de maneras distintas a nivel bioético. Apreciados amigos, el alimento del ser humano
es lo más esencial para la vida. Sin embargo, hoy como nunca antes, se encuentra bajo amenaza gracias a los oscuros intereses de unas pocas multinacionales que con tal de enriquecerse, quieren acabar con la soberanía alimentaria en los países productores de alimentos, en especial en América Latina. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los alimentos transgénicos? Para aclarar un poco el tema, los alimentos transgénicos son los mismos OMG, que traducido son organismos modificados genéticamente en laboratorios de multinacionales de alimentos. Para hacerlo, acuden a genes de la fauna, la flora y el mismo ser humano. De ahí la interpretación de transgénicos. Ellos sostienen que es para mejorar las especies, pero en el fondo busca es sacarle el mayor provecho económico posible. Ataque a la simiente latinoamericana. A todo lo largo de América Latina, y aquí en Colombia hubo un movimiento que se llamó la Revolución de las Ruanas, donde muchos no estaban enterados por qué era que luchaban los campesinos. Pues bien, aquí a través de esta ponencia trataré de acercarlos un poquito para que entiendan esa situación. He titulado la ponencia Hambruna Mundial gracias a los transgénicos, porque precisamente la fugia de los campesinos es también la nuestra. Su lucha es defender la soberanía alimentaria de un país que, como Colombia, que son de las simientes más sanas que existen en América Latina. Me pregunto, ¿desde cuándo se ha convertido un delito cultivar en Colombia frijol, arveja, maíz, arroz, café y demás aromáticos y deliciosos frutos naturales? ¿A partir de qué época una semilla es legal o ilegal? Si de nuestros ancestros por épocas milenarias siempre ha sido legal según su naturaleza divina. Pero los gobiernos de turno, corruptos, que se vendieron como colinas a los burdeles placenteros de las multinacionales extranjeras, sobre todo norteamericanas, llenaron sus cuentas personales de mucho dinero en conciliábulos con sus más íntimos colaboradores, como ministros, senadores y demás funcionarios públicos, aduciendo que los diferentes TLC que han firmado son la panacea del progreso, la competitividad y el empleo, cuando sus argumentos son totalmente falsos y carentes de minuciosos estudios económicos y científicos. Claro que a un puñado de traidores de la patria sí les conviene. Por ejemplo, quienes pagan la franquicia de McDonald's, entre otros, que están llenando sus bolsillos a costa del dolor y la afrenta de la mayoría. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué efectos acaso tienen los transgénicos para la salud? Pues bien, aquí entre otras cosas, porque por tiempo no voy a extenderme, según el científico húngaro Arpad Pusztai en 2010, biólogo y doctor en química nuclear de la Universidad de Londres, los alimentos transgénicos no son convenientes para el consumo humano, ya que las pruebas realizadas en su laboratorio, donde alimentó durante 6 meses a 3 ratas con papa transgénica y durante el mismo periodo a otras 3 con papa natural, al cabo del tiempo, estos fueron los resultados. Las ratas que se alimentaron con papa natural, luego de los 6 meses, seguían hiperactivas, como suelen ser las ratas. Pero las alimentadas con papa transgénica, una murió de un paro cardíaco, otra quedó parapléjica y la última sufrió laceraciones, úlceras que le provocaron derretimiento de su piel. El científico, al ver con horror estos hallazgos, se rehusó a certificar a la compañía multinacional que mediante soborno, oígalo bien, pretendía sacar la papa al mercado.
Las conclusiones del científico fueron muy sencillas. No puedo autorizar la venta de esta papa por los resultados encontrados, y argumentó: si esto le sucede a las ratas que tienen uno de los sistemas inmunes más fuertes de cuanto existen en la especie, no me imagino que pueda pasarle al ser humano que tiene uno de los sistemas inmunes más frágiles. Otros estudios realizados en el mes de septiembre del año 2012, también con ratas, muestra con horror los resultados de los animales al consumir maíz transgénico. Tumores mamarios en las hembras, problemas hepáticos y de riñón en los machos y una reducción de vida útil en la media de los roedores. Según un estudio publicado en la revista Toxicología Alimentaria y Química, es la primera investigación en sugerir efectos sobre la salud de las ratas por el consumo de un maíz genéticamente modificado. Conforme a las conclusiones del estudio dirigido por Seralini, las ratas que fueron alimentadas con el maíz transgénico NK603, en algunos casos tratados con herbicida Roundup, presentan una mortalidad netamente superior que la población de referencia y muchos más tumores. Es la primera vez que se analiza, mis estimados asistentes, el impacto sobre la salud de un alimento genéticamente modificado y un pesticida, más allá de lo de la industria. Los resultados pues son alarmantes, según afirma Eric Seralini, profesor en la Universidad de CAI y uno de los responsables de este estudio. Y la soberanía alimentaria. El interés de las multinacionales extranjeras como Monsanto, DuPont y Syngenta, entre otras, es quedarse con el control de la simiente del planeta. De esta forma, al ser las compañías que han patentado los OMG, van a tener el control de la alimentación de la especie humana y animal. En el caso de las semillas transgénicas, la situación no deja de ser menos preocupante, pues la manipulación les ha permitido resultados extraordinarios, a tal punto de dañar la vida de las semillas, aplicando efectos como Trailer y Terminator. El primero, no permite que los frutos crezcan a su tamaño natural, so pena de comprar agrotóxicos vendidos por la misma compañía para que puedan alcanzar su tamaño y desarrollo normal. Y el segundo, mis apreciados asistentes, establecen el tiempo de utilidad de la semilla. Si este tiempo se agota, el campesino debe volver a comprar la famosa semilla certificada. Oiga bien este término, certificada. Los últimos avances de Monsanto han sido crear una semilla estéril, es decir, se compra y no puede volverse a guardar. Esto obliga al campesino a tener que comprar semilla cada vez que vaya a sembrar, porque la semilla de su actual cosecha no le servirá. Cuando la semilla natural duraba en los depósitos hasta 5 años, tiempo durante el cual el campesino la volvía a sembrar y generaba alimentos sin ningún problema. Es decir, la soberanía alimentaria de los países hoy está bajo amenaza. ¿Creen, mis estimados participantes, que eso es justo? Y sigamos con la reflexión. Al final espero sus valiosos aportes. Y si el campo muere de hambre, ¿qué le espera a la ciudad? La experiencia que me contaron unos campesinos de una vereda del departamento de Santander, la verdad no fue nada grata. Una compañía nacional de tabaco, multinacional de tabaco, mediante engaño les hizo cambiar sus diversos cultivos para que produjeran tabaco para ellos. Les entregó, sin que lo supieran, semillas transgénicas. Luego de 5 años de hacerlo, la compañía decidió marcharse, aduciendo la mala calidad del tabaco.
Cuando los campesinos, resignados a su suerte, decidieron volver a sembrar lo que siempre había sido su tradición, los suelos ya no lo hicieron. Preocupados consultaron al ICA. El ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario, cuando éste aún defendía los intereses de los agricultores colombianos. Luego que los técnicos tomaron las muestras topográficas, estas fueron sus conclusiones. Lamentablemente, ustedes han sembrado semillas transgénicas en sus tierras y su recuperación puede tardar entre 20 y 30 años. Es decir, la multinacional convirtió sus tierras fértiles en un desierto y los campesinos inocentes jamás llegaron a sospechar que sus tierras, por un dinero espuma, quedarían alopécicas para siempre. Aclaro un poquito el escenario del que ellos me manifestaron. Cuando tuvieron la primera cosecha de tabaco, la hoja era prácticamente de grande como un brazo. Cuando ya después de los 5 años, el tamaño fue muy reducido. Por eso la compañía se fue. Otro de los aspectos a tener en cuenta con las plantas transgénicas es que éstas se defienden de los insectos para que no le hagan daño. Lo que la planta no sabe, obviamente, desde la manipulación genética que se aplica, es que existen insectos que le hacen bien a la planta, como el caso de las mariposas y las abejas, entre otras. Ya que lo que hacen ellas es sencillamente polinizar la semilla y así asegurar la simiente desde su ciclo natural. En los últimos años, apreciados asistentes en países como Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Sur, India, incluso Brasil, entre otros, los agricultores comenzaron a pasar afugias por la desaparición de las abejas. Y es que las abejas son importantes en grupo, no solitarias. Debido a que la planta mata a los insectos, obviamente la abeja también morirá, generándose el rompimiento del ciclo biológico normal que por épocas milenarias siempre se había dado. Aquí cabe una gran responsabilidad a los obtentores de semillas certificadas que, sin tener en cuenta la responsabilidad ambiental con la defensa de la simiente, están patentando resultados de laboratorios en contra de la madre tierra. Por eso el doctor Leonardo Boot, en su libro La Carta de la Tierra, el cual invito a que puedan leer, advierte: los avances biotecnológicos serán buenos siempre y cuando se respete el ciclo natural. Pero si los viola o desconoce cuáles pueden ser sus resultados a futuro, es mejor no hacerlo, ya que la madre tierra reclama de alguna manera lo suyo. Bien, entonces aquí hemos develado varios problemas. Veamos entonces algunas propuestas. Para el caso colombiano, donde hasta la fecha se ha autorizado la siembra de cultivos transgénicos en un 85%, según el Ministerio de Agricultura, sugiero tener en cuenta las recomendaciones que hacen los obispos acompañantes de la Comisión Pastoral de la Tierra, quienes concluyen lo siguiente: ante la grave problemática de los transgénicos y respaldados por los dispositivos legales vigentes, declaramos: los transgénicos son resultado de la manipulación genética que permite producir, alterar y transferir genes entre los seres vivos, rompiendo la barrera del cruzamiento natural entre las especies, creando, alterando y transformando material genético entre vegetales, animales, bacterias, virus y humanos, trayendo como consecuencia, entre otras, las siguientes. Esta es la reflexión que hace la Comisión Pastoral de la Tierra. Primero, con relación a la salud humana, la ingestión de granos transgénicos puede provocar aumento de alergias, resistencia a los antibióticos
y elevación del índice de sustancias tóxicas en los alimentos y por ende en el cuerpo, atacando por obvias razones al sistema inmunológico. Segundo, en el medio ambiente hay riesgo de erosión genética que afectaría irreversiblemente a la biodiversidad por la contaminación de los bancos naturales de simiente, es decir, los bancos de hemoplasma. Añádase a esto el aumento asustador de la monocultura y la consiguiente pérdida de la riquísima variedad y calidad de las simientes. Tercero, es también una amenaza a la soberanía alimentaria de nuestros países por la pérdida del control de las simientes y de los seres vivos debido a la patentización de los mismos, convertidos en propiedad legal y exclusiva de los grupos transnacionales que solo buscan fines comerciales. Imagínense, mis apreciados asistentes, la piña, la naranja, el limón, todo lo que se cultiva aquí en América Latina por los climas. Entonces, para que los campesinos lo cultiven, deben pagar una patente a los países que ni siquiera tienen esos climas, ni siquiera la producen. Eso es de repensar, ¿no? Y culmina la Comisión Pastoral de la Tierra. El riesgo mayor está en la total dependencia, en la destrucción y finalmente en la desaparición de la pequeña y hasta la mediana agricultura, por causa del inexorable monopolio mundial de la producción y comercialización de las simientes, que pasan a ser dominio de un pequeño grupo de gigantescas y poderosas empresas transnacionales. Esa es la reflexión que hace la Comisión Pastoral de la Tierra. Y de verdad es preocupante. Al final, como lo digo, espero sus aportes y reflexiones. Ahora miremos a la doctora Vandana Shiva. Según la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, publicada en el mes de octubre del año 2012, tituló el artículo Quincena de Acción por la Libertad de la Semilla y el Alimento, escrito por la doctora Vandana Shiva, la cual invita a replantearnos desde la siguiente reflexión. Queridos amantes de la diversidad, de la vida y la libertad, es hora de organizarnos y concentrar nuestras energías para liberar nuestras semillas y nuestros alimentos de las garras ávaras y letales de las empresas globales como Monsanto, entre otras, de las leyes que las transnacionales están redactando a nuestros países, robando nuestras democracias para poder robar nuestras semillas y alimentos, nuestra salud y también nuestra subsistencia, nuestras culturas y nuestras propias vidas. Debemos salirnos de esa sensación de impotencia que las empresas transnacionales quisieran que sintamos para hacernos creer que ellas son las omnipotentes y que nosotros no tenemos el poder para cambiar. Pero sí, sí lo tenemos. Solo es cuestión de combinar nuestras energías. Esas energías deben ser colectivas y debemos generar el cambio que estamos necesitando en la agricultura. Después de haber identificado leyes para esclavizar la semilla, comprometámonos a no obedecer estas leyes que no son éticas y forzadas y que amenazan la vida sobre la tierra, inclusive nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Gandhi nos ha recordado hace más de 100 años que mientras exista la supersticiosa obediencia a leyes injustas, igual de largo existirá la esclavitud. Tenemos un sueño y nuestro sueño es que toda semilla, toda abeja, toda mariposa, todo gusano, toda persona, todo niño se halle libre de manipulaciones y control, de hambre y de enfermedad, que evolucionen y coevolucionemos en libertad, bienestar y salud. No debemos permitirnos estar sujetos a la superstición de que las leyes Monsanto deben ser obedecidas por las leyes de la Gaia, de la renovación de la vida en libertad y las leyes de la justicia. Es nuestro deber ecológico y ético desobedecer las leyes de Monsanto
Y mientras resistamos y no cooperemos con las leyes destructivas de una dictadura sobre las semillas, celebremos la libertad de las semillas y la libertad del alimento, apostando a la ley de la semilla y creando huertos de esperanza, santuarios de semillas y zonas de libertad para las semillas libres de transgénicos y libre también de patentes. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 72% de los alimentos que consume la gente viene de pequeños huertos y chacras familiares en la India. Podemos hacer que 72 llegue a un 100%, guardando las semillas de libertad y sembrando huertos de esperanza por doquier. La agricultura industrial manejada por empresas transnacionales ha destruido 75% de la biodiversidad del planeta, resultado en hambre, enfermedad y demás problemas como la erosión. Más de 1.000 millones de personas están hambrientas y mueren por inanición, es decir, mis apreciados asistentes, por física hambre. Y 2.000 millones sufren de males relativos a la mala alimentación. Esto no es un sistema que nos trae vida y salud. Es un sistema productor de mercancías comercializadas, movido solamente por motivos de avaricia y lucro, que ha desatado muerte y destrucción. Tenemos que detener esa destrucción. No hay lugar para veneno y esclavitud corporativa en el sistema alimentario. Pues, mis estimados asistentes, somos lo que comemos. Nuestras semillas, prosigue la doctora Vandana, son vitales para la vida. No podemos permitir que continúe la destrucción del planeta y de nuestra salud. No podemos permitir que continúe la esclavitud de las semillas y la dictadura alimentaria. Debemos recuperar nuestras semillas, nuestra alimentación, nuestra libertad. Con amor y fuerza, concluye la doctora Vandana, para que cada uno de ustedes evolucione sus poderes superiores y desate sus máximas energías creadoras y colaboradoras, para que juntos formemos un sistema alimentario que proteja la vida sobre la tierra, nuestros pequeños agricultores, nuestra salud y nuestro futuro, concluye la doctora Chiva. Pero ustedes se preguntarán quién es la doctora Vandana Chiva. Para que tengan una idea de su trabajo, lucha y dedicación, he traído una breve reseña como ejemplo de vida para que nosotros como pueblo latinoamericano acompañemos también su lucha, que si bien lo pensamos, será la posibilidad o negación de vida digna para nuestras futuras generaciones. La doctora Chiva es de la ciudad india, física, escritora y doctora en filosofía de la Universidad de Guelph de Canadá. Actualmente se dedica a la preservación de la biodiversidad en materia de agricultura, ya que la doctora Chiva dice que se encuentra en peligro debido a que las grandes compañías fomentan entre los agricultores la siembra basada en semillas modificadas genéticamente, fertilizantes y químicos pesticidas. En su esfuerzo por conservar la biodiversidad de la India, ha movilizado agricultores de muchas comunidades para que no consuman semillas genéticamente modificadas. Asimismo, ha creado campañas contra el uso de pesticidas, educando a agricultores sobre los bienes de las semillas nativas. Establecieron 34 bancos de semillas comunitarias en todo el país que preservan las semillas indias naturales y las distribuyen sin costo a agricultores interesados. De esta manera, ha contribuido a la conservación de más de 2.000 variedades de arroz. Ha sido capaz de movilizar en la India 5 millones de campesinos contra la Unión General de Tarifas de Comercio, GATT, y de ponerse a la cabeza en la gran movilización en contra de la globalización del comercio desde 1999 en varios países del mundo. La doctora Chiva impulsa a las mujeres agricultoras a recuperar el tradicional papel que habían tenido durante siglos al guardar las semillas para preservar la especie y volver a plantarla, negándose a obedecer las leyes internacionales de comercio o acatar las reglas de la economía del mercado para crear su propio mercado independiente. En 1993, en reconocimiento a su dedicación,
a los movimientos alternativos y demás, por situar a la mujer en la ecología en el corazón del discurso moderno sobre desarrollo, recibió el Premio al Sustento Bien Ganado, también conocido como el Premio Nobel Alternativo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNED, entre otros, no menos importantes. Es decir, mis apreciados asistentes, tenemos posibilidades, tenemos maneras de generar otros espacios, hacer otras miradas, otros trabajos. No siempre la globalización es lo que más nos conviene. Ahora, la propuesta del doctor Leonardo Bock, a quien conozco personalmente porque con él he hecho algunas giras internacionales a nivel de América Latina y sé de las condiciones humanas, profesionales y éticas de este gran científico. Otra alternativa viable y posible para remediar de una vez por todas la hambricia de los recursos de América Latina es la propuesta que hizo la Comisión Internacional de la Tierra, compuesta por representantes de los 5 continentes y sabiamente dirigida por el doctor Leonardo Bock, de cuyo resultado salió la iniciativa Los Derechos de la Tierra en el año 2007, la cual fue propuesta al UNESCO bajo el título La Carta de la Tierra, cuyos principios y artículos comparto para su análisis y conocimiento en este encuentro, el que también compartí en el 8º Congreso Internacional de Pensamiento Social Latinoamericano, realizado en Ecuador en su momento. Principios: respeto y cuidado de la diversidad de la vida. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Y otro aspecto importante de ese principio: asegurar que los frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuros. El segundo principio del doctor Bock es integridad ecológica, y ahí plantea 4 aspectos muy importantes. Primero, proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Segundo, evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución, aspecto que no han hecho los transgénicos, por ejemplo. Tercero, adoptar patrones de producción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Cuarto, preservar el conocimiento ancestral de las comunidades y no permitir la biopiratería multinacional. El tercer principio que nos comparte el doctor Leonardo: justicia social y económica. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física, el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. El cuarto principio es dignidad, justicia y paz. Y aquí maneja varios aspectos. Primero, fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Segundo, integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Y tercero, tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. El doctor Bock, con esta propuesta, busca, según sus palabras, construir un camino adelante donde surja un nuevo comienzo, una nueva reverencia hasta la vida y por la alegre celebración de la vida. Es algo de verdad maravilloso, extraordinario, que se da de cuando existe comprensión y amor al género humano. Y ahora, mi propuesta, como propuesta final,
sugiero que los colombianos y latinoamericanos deben apropiarse de las leyes que tienen constitucionalmente a favor para no permitir atropellos como la resolución del ICA 970 del año 2010 y la ley 1518 de 2012, acudiendo a ejercer su derecho democrático y participativo a través de la ley 134 de 1994 o mecanismos de participación ciudadana para que mediante un referendo constitucional se deroguen estas leyes que atentan salvajemente contra la soberanía alimentaria de Colombia. Asimismo, se pueda acudir al derecho propio de la ley. Y tenemos la ley 734 del 2002 o el Código Disciplinario Único de los Funcionarios Públicos para que se castigue ejemplarmente a los responsables de estas leyes absurdas. Y por último, acudir a la ley 1474 de 2011 o nuevo Estatuto Anticorrupción que persigue con rigor a los funcionarios públicos o privados que delinquen mediante el terrorismo de la corrupción. Pues el Nobel de Economía, Amartya Sen, aconseja: la transparencia es el valor que avala la calidad humana, enaltece la dignidad humana, otorga el factor humanístico para el desarrollo de la dignidad humana, no solo de la persona que la ejerce, sino que esa transparencia beneficie a los demás, fruto de actos transparentes. El Ministerio de Agricultura debe derogar de una vez por todas la ley 1518 del 13 de abril del año 2012, donde claramente le entrega el dominio de la agricultura colombiana a multinacionales como Monsanto, Bayer, DuPont y Syngenta, entre otras. Y la resolución 970 del ICA del año 2010, donde en su artículo 14 le entrega el derecho obtentor a estas mismas multinacionales. Y en el artículo 15 obliga al campesinado colombiano a estar sujeto a las decisiones de estas portentosas firmas. La pregunta es: ¿está el gobierno colombiano legislando a favor de su pueblo? ¿O por el contrario, por cuenta de la corrupción, lo hace en favor de los extranjeros? ¿Qué le espera a las generaciones futuras si nosotros hoy no hacemos algo para preservarles una vida digna? ¿No creen ustedes que los verdaderos terroristas de los países andan muy bien vestidos, hablan elegantemente y están detrás de un escritorio o cargo diplomático? Estoy seguro que con estas 4 propuestas, ya para concluir, otra Latinoamérica a nivel agropecuario es posible, lo cual irá a fortalecer la soberanía alimentaria de nuestros países. Si todos decidimos estar comprometidos no solo con la madre tierra, sino con el futuro digno de nuestras generaciones que nos precederán, tenemos mecanismos de participación democrática. Conozcámoslos y participemos activamente para no permitir que la galopante corrupción termine por entregar lo único que hasta ahora nos queda: nuestro alimento. Bien. Agradezco su atención, ahí les comparto la bibliografía consultada y demás. Y ahí les dejo mi información, el correo y demás. Ahora sí, ingeniero, podemos abrir el espacio para la reflexión. Como les decía, a través de la conferencia, no solo son preguntas, sino propuestas, iniciativas, reflexiones y demás. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, doctor Jairo. De verdad, una reflexión que seguramente nos podrán ampliar quienes nos están escuchando de distintas latitudes de América Latina. Les recordamos que si alguien desea participar de forma abierta, puede levantar la mano para que activemos el micrófono, o en su caso realizarlo a través del chat. En este caso ya tenemos un mensaje de Vanessa Cagua aquí en el chat, que me voy a permitir dar lectura. Nos dice: el eje de este desarrollo degenerativo surge desde el paradigma a partir del desarrollo industrial,
hoy especializado en el capitalismo, un enfoque mecánico, individualista, materialista, reduccionista, fragmentado, tecnocrático, obsoleto, basado en la competencia, en la lucha, el rivalismo por un erróneo fin de poder y dominio basado en la acumulación material y económica, sostenidos en el miedo y la escasez. Lamentablemente, la raíz de la propuesta de la sostenibilidad tiene raíz capitalista. Es ahí que no es funcional ni posible, casi 4 décadas, y el panorama de amenaza climática rumbo al colapso planetario es inminente. Se intensifica la globalización que promueve la sobredependencia de la economía global, de producción masiva tóxica y del hiperconsumismo, tema del cual hablamos el día de ayer, y indiferentes a la agonía de la naturaleza vista como objeto de uso y explotación. Este es el paradigma actual del capitalismo liderado por la religión que impide ay, perdón, sí, creo que hay un error de dedo, del ser humano con impide religar al ser humano con su cosmos, con otros y consigo mismos. Así que nos dice, urge una transformación profunda, verdadera, y restaurando la espiritualidad verdadera, un reconocimiento consciente del ser como parte viva de la naturaleza y promoviendo la relocalización, es decir, la regeneración. Muy, muy interesante por los aportes que hacen. Creemos que ayer la conferencia del doctor Barrera nos abría un poquito también a esa reflexión del hiperconsumo. Y hoy precisamente estamos hablando de algo esencial, que es nuestra alimentación. Si el capitalismo salvaje sigue galopando de esa manera tan absurda, seremos nosotros las ratas de laboratorio, porque es que si, por ejemplo, los alimentos transgénicos acaban con los insectos, ¿usted cree que a corto, mediano o largo plazo también no acabará con nosotros? Y el hecho de que ya, por ejemplo, se esté modificando la semilla, cuando la semilla por naturaleza se puede preservar en los zarzos de los campesinos, de las fincas, y ahora no se puede hacer porque también eso genera que si lo hacen es penalizado. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que aplicar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como academia para comenzar a trasegar desarrollos desde la autonomía? Entonces, gracias por sus intervenciones. Igual estoy abierto a otras participaciones porque creo que es un tema álgido que nos toca absolutamente a todos. Se trata de nuestra comida y no es problema de los campesinos, porque si el campesino no cosecha, si el campesino no produce, ¿quién alimenta a la ciudad? Y si nuestros campesinos sistemáticamente son atacados y desconocemos esos ataques sistemáticos, ¿qué le queda a las futuras generaciones? Bien, continuemos, ingeniero, si hay participaciones y demás, a través del chat podemos hacerlo. Si hay preguntas, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, doctor. Les recordamos que pueden levantar la mano quien desee que se abra su micrófono o realizar el comentario a través del chat disponible en esta plataforma. Solo como una acotación justamente sobre el tema que hoy refiere el doctor, pues México está viviendo un tema de debate sobre la prohibición del maíz transgénico y bueno, algún tema de negociación con Estados Unidos al respecto. Es un tema al que vale la pena darle seguimiento, porque hay una firme intención del gobierno mexicano de prohibir el maíz transgénico. Ahorita ya se aplazó ese periodo de prohibición, pero bueno, pues es un debate que hoy tenemos en la agenda en México. Me voy a permitir dar lectura eh, Adelante, ingeniero. a otro comentario
que nos hace Ricardo García Jiménez. Nos dice, wow, una reflexión que mueve. La presentación de este día se puede asociar con el tema de ayer, como ya lo mencionaba. Los pueblos originarios de la región mixteca aquí en Oaxaca, México, que han sido obligados a cambiar paulatinamente sus formas de siembra y asumir forma de producción industrial, lo que ha cambiado la calidad de las siembras y de la dieta, que apuntan a un desapego de la tierra. Esto ha traído la aparición de enfermedades que antes no existían, como elevados casos de cáncer estomacal, nos dice el doctor Ricardo García Jiménez. Totalmente de acuerdo, doctor Ricardo. Es que el problema de los TLC que se han venido firmando de manera irresponsable no es que no se firmen los TLC, claro que se pueden firmar, pero con un equilibrio de negociación equitativa, justa, ¿no? No de pronto con ese salvajismo de apropiarse de alimentos o de aspectos, como los idiomas, los fluisilvas, las sabias que están dentro de nuestro trópico y que se llevan y se patentan, y obviamente el campesino o el indígena o el afro queda bajo amenaza si lo vuelve a cultivar, so pena de pagar una patente que no le corresponde a ellos. Es decir, es una erosión ecológica que se hace desde el punto de vista comercial de una manera bastante absurda. Entonces, creemos que es el momento, y gracias, doctor Ricardo, por su intervención, de generar a nivel de América Latina un movimiento, unos replanteamientos, o por lo menos la academia debe estar presente al momento de esas firmas y negociaciones totalmente irracionales que por cuestión de la corrupción y conveniencia de unos pocos terminan generando la miseria a gran escala, sobre todo de los más vulnerables. Gracias. Adelante, ingeniero. Gracias, doctor. Parece que no hay algún otro comentario al respecto del tema, ni se han manifestado levantando la mano. Entonces, más bien yo dejaría el espacio, doctor, para usted. Ok, y entra otro comentario de Gloria Lisset Bustillo. Nos dice, es importante que a través de agrupaciones defendamos ese derecho a la calidad de vida que incluye una alimentación no transgénica, además que atenta contra nuestra amada tierra. Hay muchos temas que se relacionan con este problema de los alimentos transgénicos y de la que ya está procurando perjuicios. Totalmente de acuerdo a lo que plantea Gloria. Totalmente de acuerdo. Es decir, y el problema es que ese tipo de negociaciones se hacen a espaldas del pueblo colombiano o del pueblo latinoamericano, porque le hacen antesalas a los ministros, a los senadores, a los mismos presidentes, y a las cuentas bancarias de ellos van muchísimos millones de dólares a expensas de entregar, en este caso, como es la simiente de todo un pueblo. Yo creo que los mexicanos han venido sufriendo ese dolor humano a partir de que tenían tantas variedades de maíz, por ejemplo, y que ahora por cuenta del TLC solamente les permite cultivar ciertos tipos de maíz. Lo mismo pasa aquí en Colombia, que tenemos cerca de 1.800 especies de papa, y sin embargo, por cuenta del TLC, han dejado solamente 4 o 5. Eso es una erosión ecológica horrible. Y de pronto, para complementarles la experiencia de los campesinos, lo que me contaban es que ellos, antes de que esta multinacional les entregara la semilla, ellos cultivaban frijol, arveja, maíz, cebolla, y de todo lo que ellos sembraban se cultivaba. De pronto, por esa inocencia e ignorancia, prefirieron arrancar su simiente y darle espacio a la semilla con el deseo de adquirir muchísimo dinero, ¿no? Lo que casualmente y lamentablemente está pasando con la coca, ¿no? Que como les pagan más, entonces prefieren declinar su alimento para llenarse de dinero, pero dejamos las tierras alopécicas sin ser conscientes del proceso. Es decir, no se enteran de que ese beneficio es muy rápido, un capital espuma, y si el dolor humano para sus familias y las futuras generaciones, pues va a ser bastante
desgarrador, ¿no? Bastante doloroso. Pienso que más mis apreciados asistentes, más que preocuparnos por nosotros, ahora nos corresponde la responsabilidad de preocuparnos por las generaciones que nos precederán. El trabajo que hoy hagamos en bien de ellos será lo que ellos podrán disfrutar a futuro. Pero si no hacemos nada, pues obviamente imagínate la galopante corrupción y todo lo que nos puede arrasar. No sé si hay algún comentario de más. No, parece que no hay algún otro comentario, pero de todos modos, para quienes deseen seguir reflexionando sobre este tema, bueno, pues aquí el doctor nos comparte su contacto en caso de que alguien quisiera ampliar el conocimiento sobre este tema que hoy nos comparte. Así que, doctor, pues más bien de parte de su casa, la UNICEPES, de verdad agradecerle mucho esta participación, estas reflexiones, este conocimiento que hoy nos ha traído a todo el público latinoamericano y que esperemos pues sea un debate que no solo quede aquí, ¿no? Sino se siga ampliando la discusión al respecto. Entonces, no sé si guste cerrar con, bueno, entra otro mensaje, doy lectura. Por favor. Dice Esmeralda Leo, hola, buenas tardes a todos. Me pregunto si se hace un mercado en plazas de mercado campesinas y, y tener la idea de tener huertas caseras. Entonces, los cultivos en casa también son productos transgénicos. No, no sé si dice, no sé si me saliré del tema, pero es una duda que le surgió. Muy interesante la pregunta. No sé si ustedes han venido notando a nivel de América Latina los famosos Fruver. Esos famosos Fruver son manipulados sistemáticamente por empresas multinacionales de alimentos con el fin de sacar a los compradores de las plazas de mercado. Y aquí, si me permite, voy a colocar un ejemplo. Un estudiante de cierta universidad aquí en Colombia me decía, profe, yo no entiendo cómo es que la gente compra papa a tal precio en un supermercado y resulta que mi abuelita que vende papa en la plaza no la puede vender por debajo, por decir algo, de 200. Allí en el supermercado en ese entonces la vendían como a 150 y ella pues sistemáticamente no sabía por qué no podía vender su papa natural en 200 pesos la libra en su momento. Pues resulta que es quien compró la papa en ese supermercado, que la gran mayoría de grandes cadenas de supermercado, el 90% que va a encontrar allí son alimentos transgénicos. Por su misma razón, idiosincrasia, son mucho más económicos, buscando también que la gente se convenza de que es un producto sano, ¿no? Viable. Mi consejo es hacer mercado en las plazas, porque en las plazas llega el campesino con su cosecha. Y otro elemento adicional, según el cuestionamiento que hacía Esmeralda, es tener, por ejemplo, en sus casas, en sus comunidades, bancos de semillas. Por ejemplo, es mi caso. Yo tengo aquí unos bancos de semillas que son fruto de las fincas y cuando alguien necesita esa semilla natural, van y la siembran en sus fincas, en sus huertos y obviamente se garantiza que es natural. Lo que no se puede garantizar es cuando usted compre en un supermercado de cadena, esa semilla efectivamente sea natural. Probablemente si sea genética. Y si usted la lleva a sembrar a su huerto, pues obviamente también lo que va a cultivar allí es una planta transgénica con todos los efectos que esto tiene. ¿Algo más, ingeniero, o vamos terminando? Muchas gracias, doctor. Yo creo vamos a ir cerrando y como le decía, pues más bien nos gustaría que nos diera un último mensaje a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a UNICEPES por este espacio extraordinario que nos permite hacer lecturas de forma distinta. Y
contarles de pronto desde las experiencias de vida de los mismos campesinos. Unos campesinos me contaban y me tiraron al pavimento la fruta que con tanto esmero cultivé en mi finca. Y es que resulta que cuando una comisión llegó a visitarles a su finca, le llevaron una semilla para que el melón fuera mucho más grande. Es el mismo caso del tabaco, que era una hoja inmensa, pero cuando ya no produjo, que fue muy pequeña, entonces ellos decidieron porque le compraron la cosecha y demás. Al comprar esta semilla, esos campesinos dijeron, bueno, vamos a sembrar el melón de la semilla que nos entregan. Claro que tuvieron que firmar un contrato y no supieron qué fue lo que firmaron, pero sin embargo ellos preservaron una parcela para sembrar el melón de siempre. Cuando llegaron al peaje, al primer peaje, automáticamente como si fueran antisociales, se subieron al camión, bajaron los melones que ellos, que no cumplían, según ellos, con semillas certificadas, porque obviamente el tamaño era normal, aromático, pero normal, de lo que siempre se ha cultivado el melón, y lo estrellaron contra el piso porque estaba prohibido comercializar ese melón en la ciudad. Solo permitieron el melón grande que iba para la venta de supermercados. Entonces creo que ahí hay una cuestión de judicialización bien fuerte, porque como decía un indígena Uva, cuando fue a La Haya, cuando decía nos estamos muriendo de hambre, y es porque no podemos cultivar nuestro plátano, no podemos cultivar nuestro maíz, porque si lo hacemos nos llevan a la cárcel. Entonces, esa situación, cuando se habla de leyes sistemáticas del Estado en contra del pueblo, es una violencia de los derechos humanos, un desconocimiento por completo a toda la grandeza de lo que produce el campo. Y si entonces el campesino, por cultivar lo que ha sido su tradición milenaria, es judicializado, ¿cuál es la expectativa de vida? Porque ya sabemos hasta la saciedad que los transgénicos dañan la salud humana, dañan la tierra y ataca la soberanía y biodiversidad de los pueblos. Creemos que entre todos podemos iniciar una campaña al estilo como lo ha venido haciendo la doctora Chiva en la India, y a nivel de México, a nivel de Argentina, de todos los países que en este momento se encuentran afectados. Y por favor, ser garantes nosotros de los distintos tratados de libre comercio que se firman de manera irresponsable, y gestionar procesos de defensa ciudadana para que esos tratados sean transparentes y de frente a los pueblos, sobre todo a los pueblos indígenas, afros y demás, que son los que menos tienen las posibilidades de visibilización o de estar o de tener la posibilidad que tenemos nosotros de ir a la academia y formarnos en otros mundos posibles para leer de distintas miradas. Para mí ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes. Estamos dispuestos a cualquier situación, cualquier inquietud, con mucho gusto. Lamentablemente aquí por tiempo y espacio no puedo seguir ampliando este escenario, pero sí queda en ustedes sembrar la semilla de la reflexión bioética. ¿Ya? Muchas gracias, muy amables.